Un cordial saludo y la bienvenida a Piedra, Papel y Tinta. El agradecimiento a Cadena A por su apertura, por su amistad. Volvemos con el periódico La Razón en este espacio de debate. Tenemos un nuevo horario, nos puede usted acompañar los sábados a las 20 horas y los domingos a las 22 horas. Hoy, además de desearle un excelente 2018, le invitamos a formar parte de este debate, Código Penal. En una primera parte, una discusión más técnica con expertos, esto en manos de mi colega Lucía Sauma. La segunda parte, una mesa de periodistas para ingresar al debate mediático y ciudadano. Así que usted tiene dos interesantes propuestas. Nuevamente un gran año y acompáñenos en instantes. Comenzamos. Muchas gracias, Claudia. Iniciamos este programa deseando que realmente el 2018 sea aventuroso, sea un año lleno de ambiente familiar, tranquilidad y alegría. Bueno, para hablar sobre el nuevo Código Penal, tenemos como invitados al doctor Alberto Costa Obregón, es ex juez de instrucción en lo penal. Muchas gracias por acudir a la invitación. No, gracias a ustedes por pensar en mí e invitarme a su programa. Y está con nosotros el doctor Iván Lima, es abogado penalista. Bienvenido y gracias por aceptar. Gracias por invitarme, a las órdenes. Muy bien. El jueves 14 de diciembre, la Cámara de Senadores sancionó el nuevo Código del Sistema Penal que consta de 681 artículos. El 15 de diciembre del 2017 fue promulgado por el presidente interino Álvaro García Linera. En 2014, cuando todavía era un proyecto, se dijo que el código serviría para reestructurar la justicia, mejorar el sistema carcelario, evitar el hacinamiento, humanizar el sistema penal. Según su opinión profesional, ¿mejora la justicia este código penal? Bueno, no es un código penal, es un código del sistema penal. Un código del sistema penal. Bueno, yo creo que ha habido muy buena intención de mejorar el sistema penal porque es algo que preocupa mucho a la ciudadanía. Pero si era una política criminal, y una política es una declaración de intenciones, usted muy bien lo sabe, debió utilizar esa palabra que no me gusta, socialista. Debieron participar todos en esto, todas las instituciones que están involucradas, la policía como Pirimex, el elemento del control social punitivo, el Ministerio Público, el órgano jurisdiccional, los colegios de abogados, y empezar a diseñar esa política nueva criminal. Porque esto es dejar de lado el Código Penal anterior, dejar de lado el Código de Procedimiento Penal actual y empezar nuevamente. Pero si la intención era esa, tenía que convocarse a todo el mundo, o todas las personas involucradas, todas las instituciones involucradas en este. Entonces, según su opinión, no mejora el sistema carcelario, no evita el hacinamiento. No pensar, la infraestructura es deficiente del órgano jurisdiccional, del Ministerio Público, de la policía y de las cárceles. Ustedes lo registran permanentemente. El hacinamiento es terrible. Como le digo, nunca hubo en el país una política criminal, pero si decidiste cambiar el sistema penal, tenías que diseñar una política criminal. ¿Qué es lo que se tenía que seguir? ¿Cómo se iba a realizar esto? ¿Cuáles eran las intenciones de hacerlo? No puedes hacer lo que hicieron con esto. Bueno, aquí estamos acostumbrados a presumir la mala fe. Yo pienso que hay buena fe en esto, de tener que cambiar el sistema, pero no va a mejorar la administración de justicia. ¿Qué dice usted, doctor Lima? Me parece que tenemos, contrariamente, una política criminal
con reglas claras ahora en este código. La Ley 1005, el Código del Sistema Penal, en el artículo 619, y el rol del fiscal general le obligan al próximo fiscal general, que en este país se va a elegir en octubre de este año, a plantearle al Parlamento, a la Asamblea Legislativa, cuáles son las líneas de política criminal que va a seguir en su mandato, y cada año. Eso no ocurría nunca. Coincido con el doctor que en los años anteriores no ha habido una claridad de los fiscales, del fiscal general, que es el titular de la política criminal, para señalar por dónde iba a ir la persecución penal. ¿Qué es política criminal para la población? Es decir, ¿cómo voy a gastar el presupuesto que me da el Estado en combatir el crimen y dar seguridad ciudadana? Algunas políticas criminales dicen voy a perseguir la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas. Otras son más autoritarias, dicen voy a perseguir la protesta social. Otras dirán voy a perseguir a los periodistas. Pero eso tiene que quedar claro en un documento. Es la primera vez en la historia del país en la que se le ordena al fiscal general que presente su política criminal a la Asamblea Legislativa en forma anual. Eso me parece que es un avance. Coincido que no ha existido antes, pero la Ley 1005 no va a definir la política criminal. Va a ser el próximo fiscal general el que define esa política criminal. Y en concreto, lo que usted planteaba, ¿puede una ley cambiar el sistema penitenciario en el país? Yo creo que sí. Y le digo por qué. En este país tenemos 18,000 privados de libertad. Cuando el doctor era juez, era máximo 3,000 a 4,000. Esa es la realidad. Hemos incrementado casi 15,000 personas. ¿Por qué? Porque la detención preventiva se ha vuelto el pan de cada día. El ciudadano no tenía que nunca tiene que demostrar su inocencia. Hay un principio de inocencia absoluto, pero eso no se ha dado, se ha distorsionado. Este código plantea reglas muy claras en relación a la detención preventiva. La principal para mí es el tiempo de duración. Ya nunca más un juez dirá, señor, va usted detenido preventivamente hasta que alguien se acuerde de usted. Ahora va a tener que decir, se queda usted detenido hasta el 18 de abril del 2018 y en circunstancias muy limitadas. Una de las más relevantes para conocimiento de la población es que la detención preventiva jamás se va a poder dar en aquellos delitos cuya pena no sea superior a los 6 años. Eso, en mi criterio, va a hacer que cuando se implemente en 18 meses este código en su integridad, baje la cantidad de detenidos preventivos, por lo menos en un 50%. Le hablo de 18,000 a 9,000 personas. Creo que hay un reto importante en este código y en lo que usted ha planteado, avances significativos. Desde noviembre del 2017, los médicos fueron los primeros en observar el artículo 205. Bueno, este artículo tiene que ver con la mala práctica. Luego se han sumado otros sectores. El artículo 137, que atañe principalmente a los transportistas. Siguieron los periodistas, los comerciantes, hasta sumar al menos 13 artículos de los 681. Para poner un ejemplo, hasta los biólogos y ambientalistas observan el artículo 101 porque no menciona como delito el tráfico de fauna. ¿A qué responde esta lógica? ¿A una ambigüedad en la norma, a verdaderas ausencias, a lo que usted decía que quizá no ha habido suficiente participación en la elaboración, en el proyecto? Bueno, aquí mi colega, hay que aclarar una cosa. Primero está la política que vas a seguir y después redactas la norma. No redactas la norma y después haces la política. Yo creo que si se hace eso, se está cometiendo un gravísimo error. Y esto es un error. No hay política. Y que lastimosamente se ha politizado. Esto no debe ser político. Esto le compete a todo el pueblo boliviano en su conjunto. Ahora, ¿qué es un código penal? Si vas a legislar un código penal, redactas normas que de una u otra manera van a restringir la libertad. Por eso es que genera tanto conflicto. En el tema de los médicos, no puedes poner en el Código Penal que es una mala praxis. Se sabe que todo el mundo sabe que es una mala práctica, porque mala praxis es eso, una mala práctica. Y estaba en el Código Penal actual el tema del homicidio culposo, la lesión grave y la lesión leve. Simplemente lo que tenían que hacer, según mi criterio modesto, era establecer en el INIF, en el Instituto Nacional Forense, un staff, un equipo técnico especializado de forenses que puedan evaluar la anamnesis, la médica,
si el médico cumplió los protocolos del tratamiento para atender a una persona a la cual le aqueja un mal. Si ese equipo técnico determinaba que sí hubo una mala praxis después de realizar la historia clínica, la anamnesis, los protocolos, entonces encausar a ese profesional en un proceso penal. Y el fiscal, con todas las atribuciones, disponer si hubo homicidio culposo, si hay la muerte de la persona por culpa de una mala praxis, de una mala práctica, o si hubo una lesión grave, leve, etc. Pero no tenías que incorporar en el código decir, esto es mala praxis. Por eso salieron todos los profesionales a protestar. En el tema de los ingenieros, si existe una mala construcción porque el hormigón no fue mezclado de acuerdo a lo que dice el código del hormigón, eso lo dirá un perito. No puedes poner en el código penal eso. Es así una exageración. Ahora, aquí yo no veo nada nuevo. Lo que hay es, de acuerdo a la teoría del delito, la incorporación de crímenes, ahora la división tripartita, como existe en Europa y en Francia particularmente. Crimen, delito y falta. Mire, la calumnia, la injuria, la han convertido en falta. Cuando usted mella en la dignidad, incluso la muerte pasa a ser secundaria, ¿no es cierto? Porque usted cree que su dignidad es lo que más... es autoestima. ¿Cómo puedes ponerla como falta? O sea, yo la ofendo a usted, usted me denuncia, yo pago una multa, 1000 disculpas y me voy. Eso no puede ser. Entonces, vuelvo a insistir, esto es un error y todos los errores son salvables, se pueden enmendar. Este gobierno, si lo ha hecho con, yo veo en esto muy buena intención. Y no es perder, no se trata de ganar o perder. Si cometiste un error, puedes retroceder y dar un paso adelante después. Entonces, diseñar una política criminal, no dictar el código y decir, bueno, el fiscal general va a presentar qué cosa va a hacer ahora. Mire, si usted va a ver en las condiciones en las que trabajan los policías, se va a dar cuenta que no tienen la capacidad para realizar un trabajo de investigación criminal. Los fiscales están hacinados en habitáculos pequeñitos. Si usted va al tribunal, uno siente una tremenda pena de ver cómo están los jueces administrando justicia o resolviendo los conflictos, porque no administran justicia. En eso discrepo mucho. La justicia no existe. Y ellos están entre cosas que deben desecharse y papeles, y en ese ambiente administran justicia o resuelven los conflictos. Entonces, primero tenías que considerar qué cantidad de presupuesto destinas al control social punitivo, al sistema de control social punitivo, qué es lo que falta, mejorar eso y cambiar, dictar un nuevo código del sistema penal. Eso es lo que se tenía que hacer. Entonces yo creo que puede retroceder, es bueno retroceder, ahí participarán toda la sociedad en su conjunto, se comunicará cuál es la intención que tiene, porque esa es la política que tiene este gobierno de cambiar el sistema penal. Y es bueno, hay que resaltar eso. Ellos pretenden cambiar, resolver el problema de la administración de justicia en nuestro país, pero la administración de justicia no tiene solución en nuestro país. Eso se lo digo taxativamente. ¿Qué dice usted, doctor? Que hay una confusión total. Parece que se está distorsionando los conceptos. Una cosa es política criminal y otra cosa es derecho penal. Y creo que se tiene una confusión muy grande. El Código Penal lo que define es delitos. El Código del Sistema Penal tiene dos partes. La primera parte define principios, la segunda los delitos y la tercera los procedimientos. La política criminal es la implementación de ese código por una autoridad que es el fiscal general. Eso es un tema constitucional y de doctrina básico. Ahora, el escenario que se está planteando me parece que es, lo reitero, de desinformación. Entre marzo del año pasado y diciembre que se aprueba el código, se ha invitado a todas las partes interesadas e involucradas en este código.
prueba concreta de ello es, por ejemplo, el debate que se ha dado en torno al aborto o en torno a otros tipos específicos del Código Penal. Entonces me parece un exceso decir que no ha tenido bases sólidas este código. Una persona que lo conoce el doctor como Reinaldo Imaña no hace trabajo alegre o no hace un trabajo que no tenga bases empíricas. Definitivamente hay datos de la Fiscalía, del Poder Judicial, hay un anuario, hay una estadística, hay un presupuesto y se han identificado distorsiones muy graves. No puede ser que en Montero Guarnes tengas un juez para 80,000 casos y que en varias de las provincias de Oruro Potosí tengas ese mismo juez para 10 casos. No puede ser definitivamente que tengamos la crisis de justicia con una desesperanza absoluta de decir que no tiene solución. Yo entiendo que pueda haber un pesimismo, pero esto se soluciona con medidas prácticas. En los últimos 20 años, desde el 97, la reforma penal que se hizo en la época del doctor Bladman, hasta la fecha han pasado 20 años. Y ha pasado mucha doctrina, mucha ciencia jurídica por las aulas universitarias y por los tomadores de decisión. Y el punto central que se ha planteado es que los jueces definitivamente no tienen que ejercer ninguna función administrativa. Y se crea en este código dos oficinas. La oficina administradora y gestora de audiencias y la oficina supervisora de medidas alternativas a la detención preventiva. Esas dos oficinas son una innovación completa que va a evitar que tengas 10 audiencias suspendidas y una realizada, que el juez esté señalando aspectos que son meramente administrativos. Cambia la lógica de juez primero, juez segundo y juez tercero a una lógica de colegio de jueces. Y sobre lo que usted planteaba, me gustaría ampliarlo más. El artículo 101 efectivamente ha sido criticado por los colegios de biólogos y por las autoridades que se refieren a materia ambiental, pero no han leído el artículo 168. La preocupación de ese sector se refería a que no se sancionaba el tráfico de animales. Y el artículo 168 lo sanciona como delito. Se ha planteado en este código un nuevo modelo. Crímenes, delitos y faltas. El mismo error se ha caído en el tema del tráfico de drogas. Hay un crimen cuando tú traficas una cantidad muy grande de droga y hay un delito cuando la cantidad es menor. Pero el microtráfico en Bolivia no está despenalizado. Lo que sí es una decisión de política criminal muy importante de este código es que el consumidor ya no va a ser penalizado. Y eso es una tendencia en el mundo de decir que no puedes dar una solución penal a un problema de salud pública, a un problema de personas concretas. Otro tema que se ha discutido mucho, que se está penalizando a los gremiales o a los comerciantes minoristas, cuando en realidad se está cambiando la situación y no se va a poder procesar penalmente a nadie que cometa una evasión menor a 560,000 bolivianos. Entonces, ve usted que incluso en el tema de ustedes, de los periodistas, se dice el 309, 310, 311, que se los está desprotegiendo porque se está criminalizando el trabajo de ustedes, cuando en verdad, como lo ha reconocido acá el doctor, ya no va a tener pena privativa de libertad. Todo lo que sea difamación, calumnia e injuria ya no tiene pena privativa de libertad. Ha dejado de ser delito y ahora es una falta. Y eso contribuye a que mejore la libertad de expresión en una sociedad. Definitivamente las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del relator de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son la lectura en la que se debe tomar en cuenta estos artículos. Este código dice... Perdón que le corte, pero he notado algunas reacciones en el doctor frente a lo que acaba de decir. Lo menciono, no está el doctor Imaña aquí, pero él lo ha mencionado. El Código de Procedimiento Penal ha sido elaborado por Binder y estaba Imaña porque estuvimos juntos en eso. Y el Código de Procedimiento Penal ha fracasado porque no se podía convocar a los jueces ciudadanos, etc. Ellos han elaborado el Código de Procedimiento Penal que ha ocasionado un tremendo colapso en el Poder Judicial. Binder y Reinaldo Imaña. Es así. Bueno, ¿acaso cambias las palabras, incorporas cositas técnicas como eso ya no es crimen y es delito? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con este asunto? Una política criminal tiene que tener en cuenta que, el Poder Judicial es una estructura ética, básicamente. ¿De qué vivimos, pues, en el país, distinguida Lucía? No vive la mayor cantidad de gente del comercio informal, del delito, del contrabando. ¿Has tenido en cuenta eso?
Eso es una política criminal. ¿Cuáles son las circunstancias económicas en las que se desarrolla su vida el ciudadano boliviano? No estamos atacando a los gremiales, por favor. La gente aquí en este país vive del comercio del extraperlo, del comercio de contrabando, de eso vive. Doctor. Entonces, perdón, Sí, eso es lo que se tiene que tener en cuenta para elaborar un sistema de control social punitivo. Mire, yo sigo sosteniendo que hay que recapitular la historia siempre. El año 1997 se crea la Comisión de Reformas Penales, yo era parte de la misma, y yo no creo que se pueda decir que ha sido un fracaso. Hemos tenido un sistema inquisitivo en el que tenías a la gente más de 100 días en una carceleta, del cual formaba parte el doctor como juez instructor. Era un modelo absolutamente inquisitivo, sin que no respetaba las garantías de las personas, y tenemos desde el 97 a la fecha un cambio radical en el sistema penal. No tenemos el tiempo para debatir qué se debe entender por fracaso, pero para mí fracaso es encerrar a un ciudadano violando su principio de inocencia. Lo que le voy a decir que es otro aporte de este código que tenemos que desarrollar con mucha paciencia en los próximos 18 meses, es hacerle entender a la población que este principio de inocencia y este bloque de constitucionalidad que han escuchado tanto los ciudadanos cobra vida en este código. Ninguna de las interpretaciones, cuando se dice este código es ambiguo o este código puede interpretarse de una u otra manera, podría hacerse si no tomamos en cuenta eso. Principio de dignidad, principio de inocencia. Los principios van a regir esto. Por ejemplo, le planteo el artículo 88, numeral 11. Se ha dicho que el 88.11 criminaliza a los evangélicos, la posibilidad de que yo pueda hacer proselitismo religioso. Ese artículo está desde el 2012 en la ley 263 y es el estándar internacional para trata y tráfico de personas. No podemos decir que organizaciones religiosas como Boko Haram en Nigeria o Waco en Estados Unidos o la secta Moon no hagan trata de personas. Es decir, no puedes pensar que el Código Penal va a estar para perseguir a la Iglesia Católica o a la Iglesia Evangélica, por ningún motivo. Eso está desde el 2012 y es un estándar internacional. Ese es un pequeño ejemplo que le doy de que no necesitamos un debate abstracto, necesitamos un debate un poco más concreto. ¿Qué hace este Código Penal? Le he puesto las cifras. Cambia la estructura de persecución, no toda la gente a la cárcel, más víctimas satisfechas. Restaurativo. Ese es el norte de este código. Usted, doctor, decía que es posible retroceder. Ese retroceso significa lo que hemos escuchado en varios sectores, la anulación, la abrogación de este código. Tiene que abrogarse. Ahora, no puedes vender esto como un producto. Esto es muy beneficioso, etc. Estás legislando normas de conducta que deben ser penalizadas. Entiendo que se utilizan algunos términos de carácter doctrinario para demostrar que el interlocutor, el otro, no sabe nada. Bueno, mire, la ley del sistema de procedimiento penal tuvo que ser reformada por la 586. Ya no jueces ciudadanos, solamente 3 jueces técnicos. Y la ley dice, el tribunal de sentencia estará conformado por 3 jueces. Aparece en el escenario el presidente de la Corte Suprema, Pastor Mamani Vilca, y emite una circular. Y les dice, en casos extraordinarios, el tribunal podrá estar compuesto por 2 jueces, violentando la ley simplemente con una circular. ¿Y sabe qué hicieron los jueces? Siguieron a pie juntillas lo que dijo el presidente de la Corte Suprema, simplemente porque es el presidente de la Corte Suprema. El tema no es lo que dice, lo que está escrito en la ley. Los que van a aplicar esto son jueces, son seres humanos, gozan de criterio discrecional. No puedes decirle, claro, Imaña y Binder dijeron, no, no son jueces, son operadores de justicia, es más o menos como el camarógrafo que opera una máquina. Eso pretenden que sean los jueces. No, la detención preventiva está sujeto al criterio discrecional del juez. No puedes decirle, la detención preventiva solamente será de tantos días. Eso dependerá de las circunstancias, ¿me está comprendiendo? Sí, sí. Entonces, lo que pretenden con este código es que todos se encasillen en el brete
y de acuerdo a eso actúen. El desarrollo de la administración de justicia o de la resolución de los conflictos no puede estar sujeto a protocolos. Si pretenden cercenar el criterio discrecional de los jueces, allá ellos. Por eso estamos en esta situación. ¿Se debe abrogar, no abrogar? ¿Cuál es la salida? Definitivamente no. Lo que no se está discutiendo es el gran drama que tenemos en Bolivia de violencia, de violación y de violencia en los hogares. Esa situación con este código cambia. Usted sabe que en este momento cualquier víctima tiene que seguir 4 procesos. Primero divorciarse, seguir el juicio de violencia, luego ver el tema de sus bienes y el tema de sus hijos. Con este código se tiene un procedimiento expedito sobre la violencia y el juez penal va a ser el que tome todas las decisiones, incluyendo el tema del patrimonio, incluyendo el tema de los hijos. Eso es un tema nuevo e innovador de este código. Y como ese le podría referir muchas innovaciones de este código, el régimen de casación, la manera en la que se va a desarrollar adelante las audiencias. Yo lo que siento es que es un muy buen código que necesita ser implementado y hay 18 meses para continuar con estos debates. Le agradezco por la oportunidad y creo que vamos a poder seguir desarrollando con precisión bastantes de estos argumentos. Para usted es continuar el debate. Tenemos 18 meses, pero es un código, que es una ley y las leyes se respetan y se cumplen. No se abroga. No, definitivamente no. Bueno. Vamos a concluir entonces este sector. Quiero invitarles a que continúen para ver qué opinan los periodistas y ver esta parte más mediática sobre el nuevo Código Penal con Claudia Benavente. Muchas gracias y bueno, continuamos entonces.